Y Él necesita tratar con nosotros, con cada uno de nosotros, tratar y formarnos bien, para luego bendecirnos. Así como Él procesó a Moisés, así como el Señor procesó a José, así Él nos va a meter a todos en un proceso, para que al salir de ese proceso, hermanos, nosotros podamos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Entonces, la palabra que se imparte para ustedes es para que ustedes la reciban y la apliquen en sus vidas. Entonces, como les decía, este tema es, hermanos, el complemento del que estudiamos la semana pasada. ¿Qué hacer para superar las dificultades? Bueno, en esta oportunidad, y lo primero que nosotros debemos de hacer, porque todos hemos estado estudiando, que todos en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar dificultades. Y las dificultades hermanos, las enfrentan los niños cuando los niños van a la escuela. A veces los niños tienen problemas de aprendizaje. Entonces el niño se siente frustrado, se siente, hermanos, abatido, desesperado y no quiere ir a la escuela. Porque él tiene una dificultad ahí. El joven también experimenta, hermanos, dificultades cuando él ya va creciendo, cuando ya comienza él a trabajar y probablemente, hermanos, quiere trabajar y no encuentra un trabajo, entonces es una dificultad para él. Por otro lado, también ya nosotros, hermanos, como adultos, tenemos planes, tenemos proyectos, pero muchas veces esos planes y esos proyectos se ven, hermanos, frustrados, se ven detenidos por alguna u otra razón. Entonces todos en algún momento, en cualquier etapa de nuestra vida vamos a experimentar dificultades, pero el Espíritu Santo nos está hablando para que nosotros sepamos qué hacer. Y qué alegría, hermanos, saber qué hacer cuando tenemos una dificultad. ¿Cuántos dicen amén? Qué bendición es eso. Lo primero que debemos de hacer es cuando nosotros enfrentamos una dificultad es buscar a Dios. Eso es lo primero que debemos de hacer. David, hermanos, dice que él en medio de su angustia hizo algo. Vayamos al Salmo 18. Salmo 18, hermanos. Vamos a leer el versículo 6. Salmo 18, verso 6. Dice el salmista así: en mi angustia invoqué ¿a quién? A Jehová, y clamé a mi Dios, y él, dice, oyó mi voz. ¿Desde dónde? Desde su santo templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Gracias, pueden sentarse, hermano. Muy bien, note que lo que David hace cuando él estaba angustiado. Dice que en mi angustia, cuando David se encontraba desesperado, abatido por los problemas que tenía él en su vida, él lo que hizo fue buscar a Dios. Dice que él invocó a Dios. Aquí hay dos palabras que necesitamos estudiarlas para nosotros entender el pasaje. La primera es invoqué y la segunda es clamé. O sea, necesitamos saber qué significa invocar y qué significa clamar para que el texto, hermano, sea más claro a nosotros. Entonces, la primera palabra, invocar, es llamar a alguien, en especial, dice, a un poder superior para pedirle auxilio o protección. La palabra hebrea, invocar, significa llamar, significa clamar. Eso significa la palabra hebrea. Y en griego significa invocar a una persona, llamarla por su nombre. Imagínese que usted está en un pantano, usted se está hundiendo, pero usted anda con el hermano Salvador. Entonces usted comienza y en vez de decir auxilio, ayúdenme, ¿qué dice usted? ¿Cómo anda con Salvador? Salvador, ayúdame, tírame una rama, un pedazo de palo, un lazo, algo. Usted lo está llamando a él por su nombre. Entonces lo que David hizo con Dios es que él lo llamó por su nombre. Y esto es importante que lo entendamos porque en el pasado había muchos dioses.
las diferentes naciones que existían en aquel entonces adoraban diferentes dioses. Por ejemplo, algunos adoraban a Baal. Otros, por ejemplo, los filisteos adoraban a Dagón. ¿Se acuerdan de Dagón? Que el arca del pacto le le cortó las manos y la cabeza. ¿Se recuerdan? Bueno, entonces los pueblos cuando tenían una necesidad iban a su Dios. Pero David, hermanos, él invocó el nombre de ¿quién? Dice acá, de Jehová. A Jehová él le habló. Invocar, hermanos, el nombre del Señor no es una práctica nueva, sino que es una práctica, hermanos, que la encontramos en el Antiguo Testamento. Desde el principio, hermanos, por ejemplo, Job, Abraham, Isaac, Moisés, todos ellos invocaron el nombre de Dios. Todos ellos. Y el propósito en el Nuevo Testamento de invocar el nombre de Dios, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el propósito de invocar el nombre de Dios en el Nuevo Testamento? Lo leemos en Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 13. Romanos 10, verso 13. Y ahí encontramos la razón en el Nuevo Testamento por la cual nosotros debemos de invocar el nombre del Señor. Romanos 10, verso 13. Dice, oiga, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Que será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que invoca, todo aquel que llama al Señor, va a ser salvo. Salvo, hermanos, y eso tiene varias implicaciones. La primera es cuando no conocemos al Señor y recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Él viene y salva, hermanos, nuestra vida. Nos da una vida nueva. Y también cuando ya somos hijos de Dios, cuando ya estamos en el Evangelio, en cualquier necesidad nosotros podemos invocar, clamar al Señor. Y no cabe duda que el Señor nos va a ayudar. Amén. Entonces la primera palabra era invocar, porque David decía, en medio de mi angustia, dice, invoqué el nombre de Jehová. Pero también dijo otra palabra, clamar. Clamar implica pedir, y esto es importante entenderlo, pedir con desesperación. Es un gemido interior que se derrama hacia el exterior en busca de una ayuda sobrenatural. Es un asunto de vida o de muerte. Eso es clamar. Dice, es imposible poder clamar cuando no se tiene una carga profunda. O sea, que para realmente clamar se tiene que tener algo, hermanos, que realmente lo esté matando a uno, por decir así. Aquel que clama está enfrentando una situación difícil que a menos que el Señor lo ayude, dice, él no podrá encontrar la solución a su problema. ¿Sí? Entonces, eso es clamar. Y fíjese que un día David lo hizo. En el Salmo 3 y el verso 4, del 4 al 6, David dice lo siguiente. Salmo 3, verso 4 al 6, dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Entonces, note qué interesante lo que David dice. Dice que él en su angustia, en su desesperación, con su voz, él clamó desde lo más profundo. Es un dolor que tienes dentro de ti. Y cuando tienes esa gran necesidad que tú sabes que nadie te la puede solucionar, entonces vienes tú y desde lo profundo clamas a Dios. Y David decía, con mi voz clamé al Señor. Y él me escuchó. ¿Desde dónde? Desde su monte santo. Entonces note que David estaba pasando un momento difícil. Pero en el momento de dificultad, David viene y clama a Dios. No clamó a otro, no buscó ayuda en otro lado, sino que buscó ayuda en Dios.
Y cuando David, hermanos, clamó a Dios, cuando David ya se desahogó, cuando David, hermanos, le gritó a Dios, cuando David llamó a Dios, David sabía que Dios lo había escuchado. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Dios nos escucha cuando oramos? Voy a volver a hacer la pregunta. Cuando nosotros oramos, ¿Dios nos escucha? Y la respuesta es sí, es amén. Dios nos escucha, claro que sí. Entonces, ¿por qué oramos y seguimos como que si Dios no nos hubiera escuchado? ¿Por qué? David, miren, clamó a Dios y después de que clamó, ¿sabe qué hizo? ¿Se fue a dónde, Damari? Se fue a dormir. David tenía un grave problema y en su problema le gritó a Dios, clamó a Dios y luego se fue ¿a dónde? A dormir. Wow. Wow. Entonces a veces nosotros tenemos un problema y no dormimos, hermano. Ni oramos. Sí. Hermanos, eso quiere decir fe. David ya había clamado, David ya sabía que Dios le había escuchado. Entonces no tengo que seguir más preocupado. ¿Sabes qué? Me voy a dormir. Y se va a dormir. Y dice que cuando él dormía, se despertó. Pero no lo despertó, hermanos, el ruido de algún animal que pasó por ahí. No lo despertó, hermanos, la llamada de alguien. A David, hermanos, no lo despertó, hermanos, nada por decir algo, a alguien que se andaba moviendo, el que andaba caminando por ahí, no. David dice que cuando él se despertó, él notó algo interesante. Que cuando él abrió sus ojos, él notó que alguien lo estaba sustentando. Dice, yo me acosté y dormí. Y cuando me desperté, o sea, estaba profundamente dormido. Porque había creído en Dios. En medio de esa angustia, creí en Dios, que Dios le iba a ayudar. Y cuando yo me desperté, dice, me desperté porque el Señor, Jehová, me sustentaba. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, déselo fuerte. Dice, y luego dice, no voy a temer a 10 millares de gente. En aquel entonces, hermanos, cuando, fíjate que David pasó por muchas dificultades. Mire, hubo una vez que David, hermanos, andaba en medio de los filisteos y se hizo el loco para que no lo matara. Tiraba hasta hermano, hasta espuma por la boca y ni se la... Pero lo hacía por miedo a que lo mataran, imagínense. Un día su hijo Absalón, hermanos, lo andaba buscando con un ejército para matarlo. Y David decía, no temeré a 10 millares de gente que pusieron. O sea, si yo estoy aquí en este lugar y si a los alrededores hay 10,000 gentes que no dejan entrar ni salir a nadie, y yo estoy aquí, no les voy a tener miedo. ¿Y saben por qué no les voy a tener miedo? Nos dice David. Porque yo clamé al Señor. Y porque no solamente clamé, sino yo estoy seguro, yo estoy convencido que Él me escuchó. Y David sabía que si Dios lo había escuchado, el Señor le iba a responder. David tenía la confianza de que Dios le iba a ayudar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa confianza la debemos de tener nosotros en momentos de dificultad. Creer que Dios nos va a ayudar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar al Señor. Lo segundo que debemos de hacer es rendirnos a la voluntad de Dios. A veces, hermanos, hay cosas que nosotros las queremos cambiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por alguna razón, hermanos, sentimos que no podemos por más que lo intentemos. Hablamos de cosas que nos gustaría que no sucedieran. Pero en esos momentos es donde necesitamos rendirnos a Dios. A veces tú le estás pidiendo a Dios que hay algo que no quieres que pase. Señor, por favor, que no ocurra. Por favor, ayúdame. Te lo suplico. Y pasa. Y pasa. Entonces es ahí donde tú lo que debes de hacer es rendirte a Dios. Cuando hablamos, hermanos, de rendirnos a Dios, nos referimos al hecho de que Dios sea el Señor sobre nuestra vida.
Y al hecho de que nosotros debemos de reconocer que, hermanos, que aunque a nosotros no nos guste, lo que nosotros estamos viendo es lo mejor para nosotros. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, por ejemplo, estás pidiendo por un trabajo, yo lo necesito, yo lo quiero, dámelo, Señor. Y llegas y justo cuando llegas, te dicen, no, ya no. Y tú dices, Señor, pero ¿por qué si yo lo quería? Si era necesario. Pero Dios sabe por qué. Quizás ahí en ese trabajo, hermanos, ibas a meter la mano y te la iban a cortar. Quizás ahí iban a llegar a saltar y te iban a pegar un disparo. Tú no sabes lo que te iba a pasar allí. Entonces, pero Dios no te lo dio. Pero en el momento tú sentiste que como que si Dios no te estaba escuchando, pero si Dios te escucha. Entonces, hermanos, cuando nos ocurran cosas que nosotros no las deseemos, debemos de rendirnos a Dios y decir, Señor, es tu voluntad y no la mía. Vean lo que hizo Jesús en Mateo 26. Mateo 26, hermanos. Vamos a leer el verso 39. Mateo 26, 39. ¿Lo encontraron? 26, 39. Dice la palabra del Señor. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino, detengámonos ahí. ¿Cuál era la prioridad de Jesús? Note que la prioridad de Jesús era hacer la voluntad del Padre, ¿verdad que sí? Jesús en todo momento vino a hacer la voluntad del Padre, pero resulta que Jesús estaba en sus últimos momentos de vida sobre esta tierra. Entonces viene Él y Él sabe que ya lo van a entregar y Él sabe que ya lo van a crucificar y Él sabe que lo van a golpear y Él sabe, hermanos, que le van a meter esos clavos. Él sabe que va a sufrir y como Él sabe el dolor que va a pasar, entonces viene Él y hace algo, va al monte y se lleva a uno de sus discípulos, a 3 creo que se llevó. Y cuando se lo lleva allá al monte, viene y le pide algo a Dios. Y la petición de Jesús, hermanos, era, dice, si es posible. O sea, yo sé, ya acordamos, ya hablamos ahí en la eternidad, antes de que yo descendiese, ya acordamos que yo tenía que venir y morir en la cruz del Calvario. Pero si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, la cruz está allí. Si es posible que nos la pudiéramos evitar, pero luego reacciona y dice, pero que no se haga como yo digo, sino como tú dices. Su prioridad era el deseo del Padre, pero en su humanidad Él expresa el deseo de no tener que beber esa copa, que equivalía a no tener que ir a la cruz. Sin embargo, Él se postró y se humilló como una señal de sometimiento a Dios. Hermanos, hay cosas que nosotros no queremos que ocurran y le pedimos a Dios y ocurren. Y es allí donde nosotros debemos demostrar madurez espiritual. Jesús lo que hizo fue, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Biblia que Él se humilló. Y dice que Él fue, ¿cuántas veces fue otra vez a orar? Según Mateo 26, 44, lo leemos. 26, 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez. Entonces mire, deténganse acá. Entonces Jesús dejó a sus discípulos acá y se fue a orar la primera vez. Y orando allá le dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y luego regresa y encuentra a aquellos que están dormidos y los reprende y luego se levanta y vuelve otra vez allá. Y eso lo hizo ¿por cuántas veces? El número 3, hermanos, en la Biblia. Es importante analizar esto porque el número 3 significa plenitud. Es completo. Y es perfección en testimonio. 3 veces fue para allá.
y vino. Ahora, Dios no le quitó del camino que Jesús llevaba, Dios no lo quitó de la cruz. ¿Verdad que no? Porque Él murió y gracias a que Él murió estamos aquí reunidos. Ahora, ¿pero qué hizo Dios? A ver, déselo fuerte al Señor. Dios no le quitó la cruz. Pero oiga que pasó algo. ¿Sabe qué hizo Dios? ¿Sabe qué hizo Dios? Aquí Mateo no lo dice, pero Lucas sí, él anotó ese detalle importante. ¿Sabe qué hizo Dios? Lucas capítulo 22, versículo 43 de Lucas 22. Lucas 22, versículo 43, ¿está conmigo? Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note que Cristo estaba angustiado, desesperado y le dice, Dios, no quiero pasar por esta dificultad. Y Dios no dijo, sí, te voy a quitar la dificultad. No, te voy a seguir poniendo en la dificultad. Tienes que pasar por ahí, pero voy a hacer algo contigo. Te voy a sustentar, te voy a fortalecer, te voy a bendecir, te voy a dar las fuerzas. Tú no puedes, pero yo te voy a dar la fuerza. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando pasamos un momento de dificultad, viene Dios y nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? El ángel se le apareció para fortalecerlo. No lo van a leer ustedes, yo se lo voy a decir. Isaías 43, verso 2, dice el Señor, cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, si aquí en esta iglesia hubieran tres personajes, uno llamado Sadrach, el otro llamado Mesach y el otro Abednego, hubieran dicho cuando yo dije ese texto, amén, hermano, aleluya. Yo sé que Dios nos libra del fuego, porque nosotros fuimos lanzados a un horno y Dios nos ayudó. Dice la Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 3, que Nabucodonosor levantó una gran estatua y dijo que todos tenían que adorarla, y el que no la adorara iba a ser lanzado a un horno de fuego. Y dice que estos tres siervos de Dios no lo hicieron. Y un día lo llamó el rey delante y le dijo, así es que no lo van a hacer. Y dijeron, no, Señor. Nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, no lo vamos a hacer. Eso es fe, hermano. Y dice la Biblia que Nabucodonosor dijo, caliente en el horno, ¿cuántas veces? 7 veces, hermano. Imagínate. De lo normal lo calentaron 7 veces. Es más, y amárrenlos y láncenlos. Y aquellos que los lanzaron, se quemaron ellos. Porque estaba tan caliente eso. Y de repente Nabucodonosor miró y dijo, un momentito. ¿Cuántos tiraron? Señor, le dijeron, tiramos 3. Wow. Yo veo 4. ¿Cuántos dicen amén? Yo veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Cuando pasamos por una dificultad, ahí está Él. Ahí está Él, hermanas. Hermana, ahí está Él. Hermana Emma, ahí está Él. Hermana Estela, ahí está Él. Cuando pasamos por la dificultad, ahí está Él. No te vas a hundir, no te vas a quemar. Él te librará. Entonces Isaías, hermanos, 43 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. El creyente debe de tener la confianza de que cuando pasamos por un momento de tristeza, de adversidad, de necesidad, el Señor está con nosotros, librándonos, guardándonos
Esta gente, si estuvieran aquí, dijeran, sí es cierto, pastor, nosotros estuvimos en ese horno, no nos quemamos nada, y ahí estaba Él con nosotros en medio del horno, en medio de tu problema, ahí está Él contigo. Ahí está Él contigo, amén, aleluya. Ahora bien, rendirnos a Dios significa, hermano, reedificar nuestra relación personal con Él. Vayamos al libro de Ageo, capítulo 1. Ageo 1, verso 7 y verso 8. Ageo 1, verso 7 y verso 8. Lo leo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Subid a dónde? Al monte. Y traed madera. Y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová el Señor. Entonces, para nosotros, hermanos, para poder rendirnos a Dios, necesitamos nosotros reedificar nuestra vida con Dios. Cuando tú estás alejado de Dios, quieres hacer tu voluntad. Y siempre haces tu voluntad. Haces lo que piensas, lo que quieres. Pero cuando tu vida la reedificas con Dios, entonces, cuando tú restauras tu vida con Dios, entonces viene Dios, hermanos, y comienza a darte esa nueva manera de ver la vida. Es necesario reedificar una relación nueva con Dios, porque, dice, por diferentes razones. Primero, nosotros, hermanos, somos siempre absolutos. Nos gusta hacer lo que nos gusta. ¿Se ha fijado? ¿Se ha fijado que entre más vamos creciendo, estamos pequeñitos y hacemos lo que la mamá nos dice? Pero ya vamos creciendo y comenzamos ya, hermanos, a tener fricción con nuestros padres. ¿Por qué? Porque ya estamos en desacuerdo con algunas cosas. De igual forma con Dios, cuando estamos alejados de Dios, nosotros vivimos nuestra vida de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a lo que hemos aprendido en el caminar. Pero cuando venimos a Dios nos damos cuenta que ya la vida de nosotros debe de estar organizada de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay cosas, hermanos, que a Dios no le gusta que nosotros las hagamos. Entonces, por eso es importante rendirnos a Dios. ¿Ok? Usted ve en el camino y de repente, mire, rendirse es sencillo. Viene alguien y le jale con un revólver y le dice, alto. ¿Y usted qué es lo primero que hace? Y que no le ha dicho que levante las manos y usted ya está. Por eso cuando nosotros adoramos, hermanos, ¿se ha fijado que los de la alabanza dicen levante sus manos? ¿Sabe qué significa eso? Significa rendirse. Cuando usted está cantando, usted está diciendo estoy rendido al Señor. O sea, rindo mi corona. Lo que yo soy no es nada. Él es lo más grande en este lugar. Yo me rindo a Él. Sí. Entonces, hermanos, esto funciona siempre y cuando nos acerquemos a Dios. Siempre y cuando le permitamos a Dios. Por eso dice aquí, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Primero, meditad en vuestros caminos y luego hagan algo, suban al monte. Dice, y traed madera. La iniciativa tiene que partir de nosotros. Mira, Dios nos quiere salvar. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero la iniciativa tiene que venir de nosotros. O sea, si nosotros no venimos a Dios, Dios no puede derramar toda esa bendición para nosotros. Si Chris no hubiera venido a los pies de Cristo, Dios no lo usara. No lo usara. Si el hermano Rogelio no hubiera venido al evangelio, el hermano Rogelio, a saber para quién estuviera tocando. Pero está tocando para el Señor. Pero la iniciativa vino de Él. Tienes que venir a Dios. Dice, traigan la madera. Dios no la va a traer. No, eres tú quien la tiene que llevar. Construyan una casa y yo cuando ya la construyan, yo voy a hacer mi voluntad allí. Tu cuerpo es una casa. Permítele a Dios entrar en tu vida y que Él haga su voluntad en tu vida. Hay cosas que no las vas a querer, Señor, si quieres, aparta de mí esa copa. ¿Sí? Dice, no, tienes que pasar. Y cuando pases te voy a fortalecer. Entonces van a haber dificultades, pero el Señor te va a fortalecer. Amén. ¿Estamos? Bueno,
Por último, tenemos que perseverar, hermanos, aunque otros nos fallen. La definición de perseverancia es que sea uniforme o que sea constante. Es firme en un propósito, continuar hacia adelante. Alguien que no para, que continúa a pesar de que caiga. Esto es importante. A veces en nuestro caminar con el Señor le fallamos y caemos, hermano. Pero Dios está allí para levantarnos. La Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo vuelve a levantar. Ahora, 7, hermanos, habla de perfección, es el número perfecto. Diciendo, en otras palabras, es todas las veces que tú seas derribado, todas las veces el Señor te va a levantar, pero tú tienes que querer que Dios te levante. Entonces, hay que perseverar. ¿Para qué significa? ¿Para qué tenemos que perseverar? ¿Por qué tenemos que perseverar? Mateo 24, Jesús lo dijo en Mateo 24. Sí, correcto, las hermanas saben, yo sé. Mateo 24, me llevan ahí pegadito, hermanos. 24:13. Jesús dijo, mas el que perseverare hasta el fin, ¿este qué? Este era salvo. Hermanos, es importante perseverar, pero no por un año, no por 6 meses. Aquí desde que entramos al Evangelio, hermanos, es hasta el final. El que perseverare hasta el fin, este va a ser salvo. Hay mucha gente que a medio camino se queda. Ejemplo, la mujer de Lot. No mires para atrás, le dijeron los ángeles. Y miró para atrás. ¿Se convirtió en qué? En una estatua de sal. Gracias, hermano. ¿Ha leído la historia usted? Qué bueno. Very good. Lo felicito. Gloria a Dios. Hermano Yajín ha leído la historia. Gloria a Dios. Entonces, hermano, eso nos pasa a nosotros. Empezamos, tenemos que seguir. Te caes, vuélvete a levantar. Y sigues. Y sigues. Entonces, tenemos que perseverar. La Biblia nos muestra que muchos hombres y mujeres perseveraron. Y solo así, perseverando, conquistaron, hermanos, lo que ellos querían. Por ejemplo, Noé perseveró. Noé, hermanos, fue criticado, fue humillado, fue despreciado, pero él siguió construyendo el arca, ¿ok? La siguió construyendo. Al final, Dios le dio la razón. ¿Llovió o no llovió? Sí llovió. Mucha gente le decía, no va a llover. Y sí llovió. Se lo llevó a todos los que no creyeron. Pero él se burlaron. Porque él, imagínense qué interesante, hermanos, que según el relato bíblico, termina el arca, entran los animales, entra él, se cierra la puerta, hermanos, y no llueve todavía. Pasan 7 días para que llueva. Imagínense en el segundo día, ¿y será que va a llover? Pero él le creyó a Dios, ¿verdad? Pobre de él si se tira por arriba en un lazo, ¿verdad? Si le hubiera pasado lo mismo que todo. Aquí no hay que bajarse del arca, aquí hay que seguir, hay que perseverar hasta el fin. Josué también, Josué conquistó la tierra prometida, pero no la conquistó con facilidad. Él tuvo que luchar, hermanos. No le creían a él al principio, no creían en su liderazgo, pero él se mantuvo firme. Tú mantente firme para que Dios te bendiga siempre. Dice la Biblia, en el ejemplo de Jesús, termino con esto, dice que cuando Jesús regresó, halló a sus discípulos durmiendo y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar ni siquiera 1 hora. Y otra vez se fue y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Es increíble, pero en el momento que más Jesús necesitaba de sus discípulos, en ese momento lo dejaron solo. Te puede pasar a ti. En el momento que más me necesites, te puedo dejar solo. El que tienes al lado, el que tienes al lado, que puedes tener la mejor hermana aquí. Tú puedes decir, ay, la hermana fulana es una dulzura, gloria. Pero en el momento que más la necesitas, te puede dejar de lado. Y es que el ser humano falla. Por eso tú tienes que poner tu mirada allá arriba. Porque allá arriba no te van a fallar, amén. La esposa te puede fallar, no te puede apoyar. El esposo no te puede fallar, no te va a apoyar. Tus hijos te pueden fallar,
Tu familia te puede fallar. Una cosa sí debes de estar seguro, que Dios nunca te va a fallar. Nunca, nunca. Concluyo con esto. ¿Quiere ponerse de pie? Aunque otros te fallen, Dios nunca lo hará. Él nunca te desamparará. Sin importar la condición de tu alma, busca a Dios, rinde tu voluntad a Dios, persevera buscando su rostro. No mires hacia ningún lado, sigue adelante. Dios está al frente esperando por ti. ¿Cuántos dicen amén?